Tenemos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página de 387. Aurora. En aquel momento se despertaba Cosette. Su cuarto era estrecho, aseado, discreto, con una gran ventana a oriente que le daba al patio interior de la casa. Cosette no sabía de nada de lo que se pasaba en París. No estaba allí la víspera y se había retirado a su cuarto cuando la tía Santos dijo, parece que hay alboroto. Durmió pocas horas, pero bien, tuvo dulces sueños, contribuyendo quizás algo a esto la extremada blandura de su cama. Se le ha parecido Mario inundado de claridad y como el despertar le daba el sol en los ojos, se le figuró que seguía soñando. Su primer pensamiento cuando salió de aquel ensueño fue de alegría. Cosette se sintió tranquila. Experimentaba, como Juan algunas horas antes, esa reacción del alma que no quiere, bajo concepto alguno, la desgracia, y se puso con todas sus fuerzas a esperar sin saber por qué. De improviso la asaltó una angustia indecible. Hace 3 días que había visto a Mario, pero reflexionó que debía haber recibido su carta, que sabía dónde estaba y que, hallándose dotado de tanto tiempo, de tanto talento, encontraría medio de acercarse hasta ella, y muy pronto, sin duda, quizás aquella misma mañana. Era ya día claro, pero por la disposición horizontal del rayo de luz creyó que amanecía. Había que levantarse, no obstante, para recibir a Mario. Sentía que le era imposible vivir sin Mario, y parecíale suficiente razón esta para que viniese. No había nada que objetar. El argumento era concluyente, pues no llevaba ya 3 días de padecer, 3 días sin ver a Mario. Atrocidad inaudita. Dios había querido probarla, pero la prueba había terminado, y Mario iba a llegar, portador de buenas noticias. Tal es la juventud, se enjuga pronto los ojos y considerando inútil el dolor, no la acepta. La juventud es la sonrisa del porvenir ante un desconocido, ante sí mismo. Nada para ella más natural que ser dichosa. Parece que su respiración está formada de esperanza. Por lo demás, Cosette no podía recordar lo que Mario le había dicho. A propósito de aquella ausencia que solo debía durar un día, ni cómo se le había explicado. Todos habrán advertido la habilidad de una moneda que cae al suelo para ocultarse y atormentar al que la busca. Hay pensamientos que se divierten de igual modo a nuestra costa, escondiéndose en una celdilla del cerebro. En vano corremos tras él. La memoria no consigue apoderarse del fugitivo. Cosette no dejaba de sentir cierto despecho al notar que el recuerdo era el rebelde, pues juzgaba criminal en ella el olvido de la palabra que Mario había pronunciado. Cuando dejó el lecho, se apresuró a cumplir con las dos atenciones del alma y del cuerpo, la oración y el tocador. Puédese en un caso introducir al lector en la alcoba nupcial, pero no en el dormitorio de una virgen. Apenas lo osaría el verso, y lo debe intentarlo siquiera la prosa. Es el interior de una flor aún cerrada, es una blancura en la sombra, es la célula íntima de un no abierto lirio. Pero no debe mirar el hombre mientras no lo haya mirado el sol. La mujer todavía capullo es sagrada, el lecho inocente que descubre, la adorable semidesnudez que tiene miedo de sí misma, el blanco pie que se refugia en una chinela, la garganta que se ve delante de un espejo como si el espejo tuviera ojos, la camisa que apresura a subir y ocultar los hombros al menor ruido de un mueble que cruje o de un carruaje que pasa, las cintas atadas, los corchetes abrochados, los cordones atacados, el estremecimiento de frío y de pudor, la especie de susto que denotan todos los movimientos, la inquietud casi aislada donde no hay que temer, las fases sucesivas del vestido, tan bellas como las nubes de la aurora. Todas estas cosas no conviene describirlas y es demasiado indicarlas. La mirada del hombre debe demorarse aún más religiosa ante una joven que sale del lecho, que ante una estrella que aparece en el horizonte. La posibilidad de la alcanzar debe convertirse en aumento de respeto.
la pelusa del melocotón, el polvillo de la ciruela, el radiante cristal de la nieve. El ala de la mariposa polvoreada de plumas son objetos groseros si se comparan con esta castidad, que ni aún se sabe que es casta. La joven es un bosquejo de swing, y no es todavía una estatua. Ocúltase su alcoba en la parte sombría de ideal. El indiscreto tacto de la mirada materializa esa vaga penumbra. Contemplar en este caso es profanar. Nos mostraremos, pues, no mostraremos, pues, ninguno de esos suaves cuidados femeniles que acompañaron el despertar de Cosette. Un cuento oriental dice que Dios había hecho blanca la rosa, pero que habiéndole mirado a Adán en el momento de entreabrirse, tuvo vergüenza y se puso rosada. Nosotros somos lo que nos sentimos sobrecogidos delante de las jóvenes y de las flores por juzgarlas dignas de veneración. Cosette se vistió muy pronto y se peinó, pues entonces las mujeres no se ahuecaban el pelo con las almohadillas y se ponían miriñaques en la cabeza. Después abrió la ventana y miró alrededor, esperando descubrir algún trozo de calle, una esquina de caso empedrado, y divisar en ella a Mario. Pero no se veía nada de lo que pasaba afuera, por hallarse en el patio interior rodeado de paredes y más salida que a unos jardines. Cosette declaró que aquellos jardines eran horrorosos, y por la primera vez de su vida le parecieron feas las flores. Mucho más le habría gustado ver el menor pedazo de calle y así tomó el partido de dirigirse al cielo los ojos, como si creyese que Mario podía también venir de allí. De repente empezó a llorar, y no era efecto de la movilidad de su alma, sino consecuencia de las esperanzas agotadas, resultado de su situación. Sintió confusamente un no sé qué horrible, esas visiones que lleva al aire dentro de sí. Yo en su interior que no estaba segura de nada, que perderse de vista era de todos modos perderse. Y la idea de que Mario pudiera venir hacia ella del cielo se le presentó ya no con dolores, sino con lo. Después, nubecillas pasajeras, recobró la calma y la esperanza, luciendo de nuevo en su rostro esa sonrisa candorosa, pero que confía en Dios. Todos dormían aún en la casa, reinaba un silencio de provincia, y no se había abierto ningún postigo. La portería estaba cerrada, la tía Santos no se había levantado y Cosette supuso naturalmente que sucedería lo mismo a su padre. Preciso era todo lo que había padecido y lo que entonces padecería, para calificar en su interior a este de mal, por haberla llevado allí. Pero contaba con Mario, pues el eclipse de la luz era imposible de todo punto. Percibía de vez en cuando, a cierta distancia, como sacudimientos sordos, y decía, es raro que abran y cierren las puertas cocheras tan temprano. Eran los disparos del cañón contra la barricada. Había unos pies más abajo de la ventana de Cosette y la antigua cornisa negra de la pared, un nido de golondrinas, algo saliente. Es cierto que se podía desde arriba ver el interior de aquel pequeño paraíso. La madre a la sazón cubría con sus alas en forma de abanico los hijuelos, y el padre revoloteaba, iba, volvía, trayendo en el pico comida y besos. El naciente día doraba aquel dichoso nido. La gran ley multiplicaos se veía allí sonriente y augusta, bañando la gloria de la mañana, el dulce misterio. Cosette con los cabellos inundados del sol y el alma llena de quimeras, iluminada dentro por el amor y fuera por la aurora, se inclinó como maquinalmente y casi sin atreverse a confesar que pesaba al mismo tiempo Mario. Se puso a mirar aquellas aves, aquella familia, aquel macho y aquella hembra, aquella madre y aquellos hijos, con esa profunda inquietud de los nidos que los nidos causan en las vírgenes. 11. El tiro de fusil certero y que no mata a nadie. El fuego de la tropa continuaba alternando la fusilería y la metralla, sin gran daño a la verdad. Solo padecía la parte alta de la fachada de Corinto. Poco a poco iba perdiendo su forma la ventana del primer piso y las bordillas del tejado, acribillándose de cascos de metralla y de balas. Los combatientes apostados allí tuvieron que marcharse. Por lo demás, esta es la táctica que se observa en el ataque de las barricadas.
Se tira por mucho tiempo a fin de agotar las municiones de los insurrectos, si cometen la falta de contestar a los disparos. Cuando se conoce por la disminución de estos que no tienen ya balas ni pólvora, se da el asalto. Enjolras no había caído en el lazo y la barricada no contestaba. A cada descarga, Gavroche abocaba en el carrillo con la lengua en el señal de gran desdén. Bueno, decía, rasgad el lienzo, pues necesitamos hilas. Courfeyrac interpelaba a la metralla por el efecto que producía sus cascos y decía al cañón, te vuelves difuso, pobre hombre. La batalla hay misterios como el baile de máscaras. Probablemente el silencio del reducto empezó a causar inquietud a los sitiadores. El temor de algún incidente imprevisto excitó en aquellos el deseo de ver claro a través de aquel montón de adoquines y de saber lo que pasaba detrás de aquella pared impasible que recibía los tiros sin dignarse contestar. De repente los insurrectos divisaron un casco que reflejaba los rayos del sol en el tejado de una casa vecina. Era un bombero que apoyado en una chimenea parecía estar allí de centinela, dominando con su vida toda la barricada. Es un testigo incómodo, dijo Enjolras. Juan Valjean había devuelto la carabina a Enjolras, pero tenía su fusil. Sin decir una palabra apuntó al bombero y un segundo después el casco herido por la bala cayó con estrépito a la calle. El bombero asustado se alejó más que deprisa. Sucedióle otro observador. Era oficial. Juan Valjean, que había vuelto a cargar el fusil, apuntó al recién llegado y el casco del oficial fue a reunirse al del bombero. El oficial no insistió más, desapareciendo con igual presteza que el bombero. Esta vez se comprendió la advertencia y nadie reemplazó a aquellos dos. Se había renunciado a espiar la barricada. ¿Por qué no habéis matado a esos hombres?, preguntó Bossuet a Juan Valjean. Juan Valjean no respondió. El desorden, partidario del orden. Capítulo 12. Bossuet dijo por lo bajo a Combeferre, no ha contestado a mi pregunta. Es un hombre que hace el bien a tiros, observó Combeferre. Los que conservan algún recuerdo de esta época, ya lejana, saben que la Guardia Nacional de las afueras combatió con valor contra las insurrecciones. Mostróse particularmente encarnizada e intrépida en las jornadas de junio de 32. Los buenos taberneros de París y de los alrededores, cuyos establecimientos dejaban el motín sin parroquia, se ponían furiosos ante el espectáculo de su sala de baile desierta, sacrificándose en ares del orden, representando para el figón. En aquel tiempo, vulgar y heroico a la vez, ante las ideas que tenían sus caballeros, se elevaba el interés con sus paladines. El prosaísmo de aquel móvil no quitaba nada de la bravura del momento. Los banqueros, viendo disminuirse su montón de escudos, entonaban la marsellesa. Vertíase líricamente la sangre en favor del mostrador, defendiendo con entusiasmo lacedemónico la tienda, ese inmenso diminutivo de la patria. En el fondo, justo es decirlo, todo era grave. Los elementos sociales entraban en la lucha, mientras llegaban para ellos el día de entrar en equilibrio. Otra de las cosas que caracterizaban aquella época era la anarquía, mezclada con el gubernamentalismo, nombre bárbaro del partido correcto. Defendíase el orden con indisciplina. El tambor tocaba llamada de repente, por orden y antojo de tal o cual coronel de la Guardia Nacional. El capitán fulano marchaba al combate por inspiración, y el Guardia Nacional sutano salía al campo en favor de su idea y peleaba por su cuenta. En los momentos de crisis y en las jornadas se seguía menos el consejo de los jefes que de los instintos. Había en el ejército de orden verdadera guerrilleros, los unos de espada como Fannicot, los otros de pluma como Enrique Fonfret. La civilización representada, desgraciadamente en aquella época, más bien por un agregado de interés que por un grupo de principios, constituyéndose en centro, la defendía, le prestaban auxilio y protección, y el primer que llegaba se imponía la obligación de salvar la sociedad. A veces el celo iba hasta el exterminio. Un piquete de Guardia Nacional se constituía por autoridad privada en consejo de guerra y juzgaba y ejecutaba en 5 minutos a los insurrectos que caían prisioneros. Un tribunal improvisado de esta clase juzgó y condenó a Juan Prouvaire. Feroz ley de Lynch, que ningún partido tiene derecho a echar en cara a los demás, pues así se aplica a la República en América, como por la monarquía en Europa. Complicábase esta ley de Lynch con las equivocaciones a que daba margen.
Cierto día de motín, un joven poeta llamado Pablo Amod Garnier fue perseguido en la Plaza Real por un soldado con la bayoneta calada. No pudo evitar la muerte sino refugiándose en la puerta cochera del número 6. Oíse gritar, a ese que es San Simoniano, y quería matarle. Ahora bien, la causa de todo lo que era aquello que llevaba bajo el brazo un tomo de las memorias del duque de San Simón. Un guardia nacional le había leído en el dorso del libro San Simón y bastó para que gritase matarle. El 6 de junio de 32, una compañía de guardias nacionales de las afueras que mandaba el capitán Fannicot, antes mencionado, se hizo diezmar por puro capricho en las calles de Chanvrerie, en la calle de la Chanvrerie. El hecho, aunque raro, consta en la sumaria formada en la consecuencia de aquella insurrección. El capitán Fannicot, ciudadano impaciente y osado, especie de guerrillero del orden, de esos que acabamos de caracterizar, fanático e indómito partidario del gobierno, no pudo resistir al gusto de hacer fuego hasta hacer fuego antes de la hora fijada, y a la ambición de tomar la barricada él solo, esto es, con su compañía. Exasperado por la aparición sucesiva de la bandera roja y de la levita vieja de Mabeuf, que tomó por la bandera negra, criticaba en voz alta a los generales y a los jefes de los cuerpos, quienes reunidos en consejo no creían llegado aún el momento del asalto decisivo, y dejaban, según la célebre frase de uno de ellos, guisarse la insurrección en su propia salsa. En cuanto a él, parecíale la barricada ya en sazón, y como es natural que lo que está en sazón caiga, quiso probar. Mandaba a hombres tan resueltos como él, a furiosos, según el dicho de un testigo. Su compañía, la misma que había fusilado al poeta Juan Prouvaire, era la primera del batallón, situada en la esquina de la calle. Cuando menos se esperaba, el capitán lanzó a su gente contra la barricada. Este movimiento, ejecutado con mejor deseo que estrategia, costó caro a la compañía de Fannicot. Antes que llegasen a los 2 tercios de la calle, una descarga general de la barricada la recibió y 4 de los más audaces que corrían a la cabeza fueron muertos a boca de jarro al pie mismo del reducto. Entonces aquel pelotón de guardias nacionales, valientes pero sin la tenacidad militar, hubo de replegarse, después de alguna vacilación, dejando tras sí 15 cadáveres. Aquel instante de vacilación dio a los insurrectos tiempo para volver a cargar las armas. Y otra descarga, muy mortífera, alcanzó a la compañía antes que pudiera doblar la esquina de la calle, que era su abrigo. Un momento se vio cogida entre dos metrallas y recibió el fuego del cañón que, no teniendo orden en contrario, seguía con sus disparos. El intrépido e imprudente Fannicot fue una de las víctimas de esa metralla. Matóle el cañón, esto es, el orden. Aquel ataque más furioso que formal irritó a Enjolras. Imbéciles, dijo. Envía a su gente a morir y nos hacen gastar las municiones para nada. Enjolras hablaba como verdadero general de motín. La insurrección que se agota pronto no tiene sino un número limitado de tiros y de combatientes. Posible es reemplazar una cartuchera que se vacía, un hombre que sucumbe. La represión, como cuenta con el ejército, no se cuida de los hombres, y como tiene el parque de Vincennes, poco le importa desperdiciar pólvora ni balas. La represión dispone de tantos regimientos como defensores hay en la barricada, y de tantos arsenales como cartucheras poseen los insurrectos. Son pues luchas de 1 contra 100, que terminan siempre por destruir la barricada, a menos que la revolución, surgiendo bruscamente, no venga a arrojar en la balanza su flamígera espada de arcángel. Esto a veces sucede, y entonces el levantamiento es general. Los empedrados entran en efervescencia, pululan los reductos populares, París se estremece soberanamente. Despréndese el quid divinum. Hay en el aire un 10 de agosto, un 29 de julio. Aparece una prodigiosa luz. La boca abierta de la fuerza retrocede, y el ejército, ese león, ve entre sí de pie y tranquilo ese profeta. Francia. 13. Claridad pasajeras. En el caos del sentimiento y pasiones que defienden una barricada se encuentra de todo: bravura, juventud, pundonor, entusiasmo, ideal, convicción, encarnizamiento de jugador y más que nada intermitencias de esperanza. Una de esas intermitencias, uno de esos vagos estremecimientos de esperanza, se experimentó de improviso y cuando menos se creía, en la barricada de la Chanvrerie.
Escuchad, exclamó de repente Enjolras desde su atalaya. Figúreseme que París se despierta. Es sabido que en la mañana del 6 de junio la insurrección tuvo por unas 2 horas ciertas recrudencias. La obstinación de la campana de Saint-Merry reanimó algunas ilusiones. En las calles de Poirier y de Gravilliers se empezaron a levantar barricadas. Delante de la puerta de San Martín, un joven, armado con una carabina, atacó solo a un escuadrón de caballería. Al descubierto, en medio del bulevar, puso una rodilla en tierra, apuntó, tiró y mató al que mandaba el escuadrón, y se volvió diciendo, otro más que no os harán ya daño. Fue acuchillado. En la calle de San Dionisio, una mujer situada detrás de una celosía corrida hacía fuego contra la Guardia Nacional. A cada tiro se veían temblar las hojas de la celosía. Un chico de 14 años que llevaba los bolsillos llenos de cartuchos fue preso en la calle de la Cossonnerie. Varios cuerpos de guardia fueron atacados. A la entrada de la calle Bertin Poiré, un fuego de fusilería muy vivo y de todo punto imprevisto acogió un regimiento de coraceros, cuya cabeza marchaba el general Cavaignac de Barany. En la calle Planchet-Mibray se arrojaron en los últimos pisos sobre la tropa tiestos de loza vieja y utensilios de cocina, lo cual era la mala señal, tanto que al noticiarse este hecho, al mariscal Soult, el veterano de Napoleón, se puso pensativo, acordándose de la frase de Sujet en Zaragoza. Estamos perdidos cuando las viejas nos vierten sus vasos de noche sobre la cabeza.